Soy el pastor Juan José Gil. Estoy ascendiendo por una ladera que está plantada de almendros. Podéis ver al fondo, bueno, es una extensión, es una llanura entre montañas, muy típica del Mediterráneo. Estoy aquí caminando en estas tierras que son muy pedregosas, tierras de secano. Aquí seguramente podéis ver, si seguís mi imagen, podréis ver que hay grandes campos de almendros. Pues como digo, bastante característicos de esta zona que es el Mediterráneo, y da igual prácticamente donde estés, en cualquier parte de todo el Mediterráneo, desde España a Israel, pues es muy parecido, el paisaje es muy similar, con muchos pinares, con muchos campos de almendros, de olivos, y también muchas encinas. España se dice que fue un gran encinar. Esto nos conecta con la historia de Abraham. Sí, en Génesis capítulo 12 se nos cuenta precisamente cómo Dios llamó a Abraham para salir de Babilonia, ni más ni menos. Abraham se había criado en Ur de los Caldeos, que está prácticamente en el corazón de Babilonia. Pero Dios tenía unos planes específicos para Abraham, sacarle de allí para mostrarle una tierra en la que él pudiera, estar fuera de toda esa idolatría, de todas esas falsas religiones que había en aquel tiempo en Babilonia, y llevarle a un lugar donde pudiera adorar con libertad al único y verdadero Dios. Y esto es lo que hizo Abraham. Abraham obedeció por fe y se fue a ese lugar escogido por Dios para sentarse, haciéndole Dios la promesa de que heredaría la tierra, de que su descendencia serían los herederos de esa tierra. Una tierra que estaba preservada por Dios precisamente para que no tuvieran idolatría, para que Dios pudiera ser exaltado y pudieran llegar a ser un ejemplo para todo el mundo, toda la humanidad, de lo que significaba adorar, servir, vivir de acuerdo con las normas y leyes del único Dios verdadero. Esta era la finalidad, el propósito. Dios les llamaba a salir de Babilonia para de forma independiente constituir una nueva nación, una nación que pudiera honrarle a él, heredar la tierra y vivir de una forma muy diferente a como vivían en Babilonia. Nos dice el Génesis en el capítulo 12 que Lot obedeció llevándose pues lo que tenía, y entre ellos pues a su sobrino Lot. Era un privilegio para Lot poder ir con Abraham. De alguna forma, a través de Abraham, Lot estaba participando de ese llamado. El salir, el obedecer a Dios, el caminar por fe, el establecerse en nuevas tierras, el poder emprender una vida nueva y sin duda, pues el salir de toda aquella confusión, de toda aquella amalgama de idolatría y de paganismo que era Babilonia.
Lot, por extensión, estaba participando de la fe de Abraham y seguramente caminando con él aprendió muchas cosas, entre ellas, pues, a valorar esa libertad, a valorar la pureza, la limpieza de estar siguiendo a Dios de una forma completamente desligada de Babilonia, de ese mundo civilizado que fue en aquel momento Babilonia. Y esto es lo que nos narra el Génesis. También el Génesis nos cuenta que muy pronto, después de establecerse en el encinar de Mamre, al sur de Jerusalén y enfrente del mar Salado, mar Muerto, allí tenían terreno suficiente para los ganados, allí tenían grandes extensiones de encinas, bosques de encinas, podríamos decir, con muy buena sombra para que las ovejas pudieran resguardarse, especialmente en verano, con alimento suficiente y todo lo que necesitaban prácticamente para sobrevivir. Así que ahí estaban, cavaban pozos, extraían agua y podían dar agua a todos los que trabajaban para él o para ellos, Abraham y su sobrino, y en fin, allí podríamos decir que se habían establecido de una forma bastante segura. Pero llegó la división. Dios iba a permitir que Lot se separara de Abraham. Y eso iba a llegar a darnos dos modelos. El modelo de Abraham ya lo conocemos, vivir por fe, establecerse en lugares altos como este, podéis verlo, lugares desde los cuales se puede divisar una gran superficie. Así vivían Abraham y Lot en aquel encinar. Podrían desde arriba ver a lo lejos cualquier cosa que viniera o cualquier cosa que se moviese. Era prácticamente un lugar bastante seguro. Pero el modelo de Lot iba a ser muy diferente. Él también quería alimentar a sus ovejas y él también quería sobrevivir. Pero escogió, si no exactamente volver a Babilonia, pues a un lugar que se le parecía, que era ni más ni menos que el valle de Sodoma y de Gomorra. Desde el principio, Lot sabía que los habitantes de aquel lugar no eran precisamente aconsejables. Él sabía que, seguramente en el fondo, él sabía que iba a tener problemas, pero no lo consideró seguramente lo suficiente. Entonces lo que pasó, pues ya lo sabemos. Se fue moviendo con sus tiendas, nos dice el Génesis, hasta instalarse en la misma ciudad, en Sodoma. Así que ahí tenemos una familia creyente partida en dos. Uno que está en ese lugar alejado, apartado, alto, donde se podía sentir perfectamente seguro, mirando las estrellas, sabiendo que Dios estaba al control y viviendo en paz. Y la otra parte de la familia, pues habían escogido estar en la ciudad de Sodoma. Cada vez las ciudades, reconozcámoslo, se parecen más a Sodoma. Así que tenemos que escoger
Hoy día estamos en una situación de elección. ¿Qué modelo queremos? ¿Queremos el modelo de Abraham? ¿Queremos instalarnos en lugares altos, seguros? Quizá un pinar como este, quizá un encinar, pero lugares en donde la naturaleza nos provea, donde podamos estar cultivando, donde podamos estar criando animales, quizá ganados, o por el contrario, anhelamos la ciudad, anhelamos las comodidades de la ciudad y queremos estar allí asentados. Bueno, son dos modelos, pero ya sabemos las vicisitudes, las contrariedades que experimentó Lot. Lot se vio envuelto en grandes problemas viviendo en Sodoma. Primero por la inmoralidad de la gente, por supuesto por el paganismo, por la idolatría, pero también por la violencia que caracterizaba a esas personas. Gente que estaban dispuestos para pelearse contra sus vecinos en cualquier momento. Así que era un lugar, sí, de prosperidad seguramente, porque tenían agua en abundancia, tenían también seguramente ganados, tierras de cultivo, pero sobre todo tenían la seguridad construida por ellos mismos tras esas murallas, como pasaba en las ciudades antiguas, pero dentro de la ciudad había corrupción y violencia. Es un modelo. Y en este momento de la historia, tú y yo tenemos que contemplar los dos modelos. ¿Qué nos gustaría vivir? ¿Cómo nos gustaría vivir? ¿Queremos la naturaleza, donde se puede ver la mano de Dios, donde los animales pueden pastar tranquilamente, donde uno puede de alguna forma ser el dueño de su destino, con la ayuda de Dios, cultivar las tierras y emprender una vida sana, haciéndose fuertes de una forma muy natural de vivir? O por el contrario, preferimos la comodidad de la ciudad. ¿Qué preferimos? Digo esto porque todos sabemos lo que pasó con Sodoma y Gomorra y algunas ciudades más del valle de la maldad, podríamos decir, del valle de la idolatría. La montaña o el valle, los lugares altos, naturales y difíciles, o la comodidad de la ciudad o de la gran ciudad. ¿Qué preferimos? Tendremos que escoger. En aquel momento, Abraham y Lot pudieron escoger. Pero llegará un momento en que si nos quedamos atrapados en una ciudad, ya no podremos escoger, porque estaremos cercados, estaremos obligados a mantenernos allí todas las veces que sea necesario por razones de seguridad, por razones distintas. Y mucho dependerá de lo que el sistema diga o haga, quizá con una excusa u otra, quizá para, según las autoridades, preservar el bienestar, preservar la seguridad de sus habitantes. Bueno, pero ya no habrá escapatoria. Ya no habrá escapatoria. Lo estamos viendo en algunos casos, lo estamos viendo ocurrir en algunos países. De pronto todo se puede cerrar, se puede bloquear y no tienes libertad ninguna para salir.
En los tiempos en los que estamos, eso puede llegar a ser bastante peligroso, porque ya sabemos cuál es el curso que llevan los acontecimientos y qué nos dice la palabra de Dios, hablándonos proféticamente acerca de ese futuro en el que estamos entrando, el futuro de la marca de la bestia. Por eso digo que aún podemos escoger, aún podemos decir, me voy como Abraham, voy a salir a esos lugares por fe. Voy a iniciarme poco a poco en una vida de libertad, de salud, de independencia. O por el contrario, me voy a quedar en la ciudad o me voy a acomodar en la ciudad y que pase lo que tenga que pasar. ¿Qué le vamos a hacer? Quizá aprendiendo supervivencia urbana, quizá adaptándose a vivir crisis, grandes crisis y grandes persecuciones que vendrán. Es una elección a la que todavía tenemos opción. Pronto ya no será posible. ¿Qué habremos elegido? ¿Cuál habrá sido nuestra decisión final? ¿Tendremos entonces que escapar, como le pasó a Lot, y librarnos por los pelos de todo lo que estaba pasando en Sodoma? De manera que los juicios de Dios estaban a punto de derramarse, estaban a punto de acabar con toda aquella maldad. ¿Qué vamos a hacer? Ahora es tiempo de escoger cuál de los modelos queremos tener para estos últimos días. Solamente quería dejaros esa reflexión. Que el Señor os bendiga.